Ignacio Barrera Maturana, y voy a tener el gusto pues, de presentarle la pieza del mes, que ya bueno, voy a ir un sábado en explicarla, que se titula Mano y llave, símbolo de bienvenida a la Alhambra. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias también a doña Purificación Marineto Sánchez, que es la conservadora jefa del Museo de la Alhambra, por darme la posibilidad por un año más de participar en la actividad. Pero bueno, como todos saben, pues consiste en eso, en explicar durante los sábados de cada mes una pieza del museo, de su fondo. Bueno, la pieza que vamos a tratar es esta que viene en pantalla, que es una novela, posiblemente de un arco, pues que conserva parte de un antebrazo con una llave tallada en su interior. Esta pieza ha sido recogida en los últimos años pues, en distintos medios, en distintos artículos y catálogos, por ejemplo el que tienen en pantalla, La incrustación de la cerámica arquitectónica, un artículo publicado por Paula Sánchez Gómez, Manuel Pérez Asensio y Ramón Rubio Doménez, que se publicó en el mismo blog del Museo de la Alhambra, que se puede consultar actualmente y se puede descargar también, y se incluyó pues, en nuestra pieza. 2 años después, doña Purificación Marineto vuelve a incluirla también en el catálogo y en la exposición que se hizo aquí en el museo sobre la cuarta de la Casa Nazarí. Y últimamente, en la reciente exposición clausurada que lleva el título Balsaría, Bienvenido a la Alhambra sobre la Puerta de la Justicia, pues se incluyó también en el catálogo y estaba expuesta en la sala alta de la Puerta de Torre. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en pues, dar una idea, unas notas sobre de dónde procede la pieza y algunos datos de la misma, ¿no? Nuestra pieza, ya le anticipo, que procede del Palacio de Abencerraje. Palacio de Abencerraje o de sus inmediaciones, que se sitúa en el frente sur de la muralla que rodea el conjunto de la Alhambra, ¿no? Se trata de un palacio con una disposición este-oeste, en sentido horizontal, distinto a lo que podemos ver en el Palacio de la Rayana, donde en el frente sur, adosado a la muralla, pues tendría una cupa, una sala principal con 2 pequeñas alcobas, y en el centro del espacio pues lo rige una alberca rectangular, presentando al norte y al sur dos jardines bajos. En torno a todo ese espacio pues, se desarrollan las distintas estancias rectangulares principalmente. Hacia la derecha se excavó parte de una casa y 2 baños de distintas épocas. La referencia que tenemos de dónde procede nuestra pieza la recojo de un artículo publicado por Jesús Bermúdez Pareja y María Angustia Moreno Olmedo en los Cuadernos de la Alhambra en el año 65, donde dice literalmente una portada nazarí a la que deben pertenecer restos decorativos de cerámica vidriada, recogidos en el solar de la Casa de Abencerraje o en sus inmediaciones. Especialmente pueden relacionarse con este monumento un antebrazo con llave incrustada, que será parte de una mano símbolo o talismán como la que refiere Echevarría. Estos autores, cuando tratan el Palacio de Abencerraje, en este artículo pues, manejan mucha documentación de archivos de la Alhambra principalmente y distintas referencias bibliográficas. Entre ellas, pues, el trabajo de Juan Velázquez de Echevarría, la obra de Paseos por Granada y sus contornos, de 1764, y ya les digo, mucha documentación de archivos. Yo he recogido concretamente esa referencia de Echevarría y un trozo de un fragmento de un documento del archivo que ellos también publican y que dice esto, ¿no? El documento de archivo es un fragmento, una parte de una célula real del 20 de octubre de 1501 por la que los reyes católicos entregan la casa de los Abencerraje a Juan Chacón, que era adelantado de Murcia, ¿no? Y en ese texto se dice, por la presente nos hacemos merced gran y donación pura y perfecta e irrevocable, que es dicha entre vivos de unas casas nuestras que solían ser de los Abencerrajes, que son de esta Alhambra, encima de la darbe de ella, que han por linderos, tienen por linderos. De la una parte las casas de don Álvaro de Luna, nuestro capitán, y de la otra la calle Mayor con su portada, el corral, el alberca y con las casas donde ahora está vuestra despensa y con los establos que en ella hay, excepto de la torre que sale fuera del muro, la cupa esa que veíamos, que ha de quedar para hacer de ella lo que nuestro servicio fuera. O sea, los reyes católicos le entregan las casas de los Abencerrajes, pero se reserva lo que es la torre, porque al fin y al cabo es un elemento defensivo del conjunto, ¿no? Le he señalado en negrita lo que me interesa, que es que la casa de los Abencerrajes lindaba la portada con la calle Mayor, lo que se llama ahora la calle Real Alta de la Alhambra, ¿no? El otro documento que nos interesa es la cita de Echevarría, que antes han hecho referencia en el artículo, donde se dice, antes de ayer pasé yendo a San Francisco, al convento de San Francisco.
por una plazuela que está en la calle Real de la Alhambra, sobre la derecha, y reparé que en la pared que hace frente al norte y en la que hace al oriente hay algunas inscripciones árabes. A partir de ahí el autor pues, describe esas inscripciones. Esta casa era el Palacio del Cádiz, juez superior de los civiles. Vuelve a hablar sobre ese tema. Y en la pared que hace frente a la puerta de esta casa, como entramos en ella, otra inscripción. Vuelve a describir otra inscripción que hay ahí. Y encima tenía el símbolo que ya usted entiende de la mano y la llave. En un trabajo recientemente publicado por la doctora María Elena Díaz Jorge, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada, que tiene el título allí arriba, Casa en la Alhambra después de la conquista cristiana, 1492-1516, Pervivencia medieval y cambio. Ella trata lo que son los espacios domésticos que hay en la Alhambra, tanto de época nazarí, y cómo esos espacios domésticos nazaríes pasan a manos de los cristianos castellanos que ocupan el recinto de la Alhambra, ¿no? Y bueno, pues efectivamente cita las casas de Juan Chacón como pertenecientes a lo que era el antiguo Palacio de Abencerraje, y si recordamos el documento, hablaba que lindaba con la casa de Álvaro de Luna. Ella propone como hipótesis que sea esta casa que se excavó y que ahora se puede ver bajo un jardín que hay frente al palacio. Y si recordamos también, decía el documento, que nuestra portada del Palacio de Abencerraje lindaba con la calle Real Alta, con la calle mayor de la Alhambra, ¿no? Si nos fijamos en este plano, publicado por Antonio Rihuela en el 95, es una hipótesis de cómo sería el estado inicial del palacio y propone como situación de la portada en el lado noroeste, ¿no? Ahí arriba donde pone calle Real de la Alhambra. Si ven, hace un quiebro el muro más hacia el oeste, y esto está basado un poco en este plano de 1787, 20 años después de lo que vio Echevarría, y podríamos situarlo en esta zona de aquí. Posiblemente esta sería la plazoleta que decía, o la plazuela que decía Echevarría, y esto sería una especie de módulo, un edificio, que sería lo que daría paso al propio palacio. Los autores que han estudiado el artículo que antes hemos hecho referencia, que son Bermúdez y María Angustia Olmedo, analizando estos dos textos y más datos, ¿no? Llegan a la conclusión de que estamos ante un edificio, ese módulo que decimos, que consistiría pues, en una puerta exterior, que sería la fachada, coronada por esa inscripción, y otra puerta al frente, tal vez al fondo de un patio, como en la entrada antigua del Generalísimo, también con inscripción y sobre ella los símbolos de la mano extendida y la llave. O sea, tenemos que imaginar que el acceso a Abencerraje podría ser algo así, ¿no? Estos son los dos patios de acceso al Generalísimo, ¿no? Imaginemos que este sería nuestra puerta de acceso a Abencerraje, donde tendría una inscripción, y como dice, entrando al fondo, un patio y otra portada con otra inscripción, y encima estaría nuestra pieza. Algo así tendríamos que imaginar que sería el acceso a Abencerraje. Bueno, pues esta es la pieza que vamos a tratar, y bueno, estos son los datos que tiene el número de registro en el museo de 3,84, tiene unas dimensiones, una altura de 49 centímetros, una anchura de 20,6 y un grosor de 4,1. Está realizada mediante la técnica de incrustación de cerámica datada en el periodo nazarí y en el siglo XIV aproximadamente. Lo que nos interesa ahora sobre todo es la técnica de incrustación, que es la que voy a entrar a hablar un poco. ¿Y en qué consiste esta técnica de incrustación de cerámica? Estamos acostumbrados a ver en la Alhambra pues, numerosas salas que poseen zócalos vidriados de cerámica, y generalmente esos zócalos pues, lo que desarrollan, lo que muestran pues, son complejos diseños geométricos. Esos diseños geométricos están realizados mediante la técnica del alicatado. En cambio, lo que son los motivos epigráficos o los motivos vegetales, que se incluyen también estos zócalos, utilizan otras técnicas, no el alicatado. Utilizan pues, la técnica, por ejemplo, de la cuerda seca, la incisión, la talla o la incrustación, que sería en nuestro caso. Esta pieza está fabricada así. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en tallar una placa cerámica, un azulejo de un color, un monocromo, se tallan esos motivos sin llegar a calar lo que es el azulejo, de forma que los motivos que queremos tallar pues, quedan en positivo. Una vez tallado el tema decorativo, los azulejos se adherían a los paramentos mediante clavos metálicos en su punta y mortero de cal. Con posterioridad, la talla e incrustación de los fondos decorativos se efectuaba in situ, en el mismo sitio en la sala donde iban allí puestos esos elementos decorativos. Las piezas se rellenaban
Las piezas que rellenaban esos fondos eran de distinto color. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí a la derecha, sería el fondo es azul, la pieza es azul, mientras que el relleno es blanco. Y serían piezas de menor grosor, con los bordes del reverso biselados, desportillados, para un mejor anclaje en lo que son los pequeños agujeritos, ¿no? Y todo nuevamente pues adhería con mortero cubriendo los huecos y los clavos. Y así es como sería la técnica. Lo único que nuestra pieza pues, presenta una variante. No se trata del mismo motivo vegetal ni un motivo epigráfico. En este caso lo que tenemos es un motivo figurativo que es una llave, ¿no? Una llave que en la parte superior tendría lo que es el anillo, el cuerpo y la guarda, y del anillo colgaría pues, una borla, con una flecha posiblemente. Pues se han conservado, no en la parte tallada de la llave no se ha conservado la cerámica incrustada, pero sí se ha conservado parte de cerámica vitrada en verde en lo que sería el contorno del antebrazo y posiblemente pues, hasta la mano. Bueno, pues visto esto, y ya que nuestra pieza contiene dos elementos figurativos, que son la llave y la mano, vamos a entrar a analizar un poco la simbología tanto de la mano como de la llave, o cuando ambos elementos aparecen juntos, como en nuestro caso. Vamos a empezar por la simbología de la mano. La mano, como saben ustedes, pues se remonta en el tiempo, en época paleolítica, pues ya aparece una simbología que se le ha aplicado, ritual de iniciación relacionada con la casa, pues a veces cuando aparece junto a animales. En la antigüedad se vuelve a tratar también la mano, aparece por ejemplo en el mundo egipcio, los rayos solares de Atón o de Ra pues, acaban en pequeñas manos que le entregan la llave, la llave de la vida al faraón. También se ha relacionado el culto de las manos con el culto a la diosa Tanis en el mundo egipcio, fenicio. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el mundo islámico, medieval y sobre todo hispano-musulmán, que es el que nos atañe. Y bueno, en este mundo hispano-musulmán, islámico, medieval, vamos a tener en cuenta pues, ciertas ideas que vamos a ver. Por un lado, la mano abierta, con los 5 dedos bien visibles, se le denomina Hamza. Hamza, en árabe, significa 5. Este símbolo parece que procede del Egipto fatimí y a través del Magreb penetra aquí en Al-Ándalus a través de las conquistas almohades sobre el siglo XII o XIII. Hasta ahora, de época emiral o califal, que es antes de la época almohade, no se conservan representaciones de manos. Curiosamente, las manos que vamos a ver, con distintos ejemplos que les voy a enseñar, pues pueden ser tanto manos derechas como manos izquierdas. Es verdad que en distintas culturas y religiones, normalmente el lado derecho, la mano derecha, siempre tiene una connotación buena, positiva. En cambio, el lado izquierdo, la mano izquierda, tendría una connotación negativa o mala. Por ejemplo, el buen musulmán debe comer con la mano derecha, mientras que la mano izquierda la dedica para higiene personal. Tal como, por ejemplo, en este hadith, que son palabras atribuidas al profeta, decía, ¿no? Cuando alguno de vosotros coma, que coma con su mano derecha, y si bebe, que beba con su mano derecha. Pues Satán, come y bebe con su mano izquierda. Y vemos ya esa connotación. Y bueno, a partir de ese valor que tiene, de esa simbología del 5, yo le voy a ofrecer por unas 6 o 7 interpretaciones, que bueno, hay mucha literatura, hay mucha historiografía sobre esto, pero bueno, he elegido las que son más significativas. La Hamza, pues, tiene una simbología y sirve como un talismán que protege del mal y también repele el mal de ojo. En relación con esa idea del mal de ojo, pues se puede confirmar porque muchas de esas manos aparecen representadas tanto en la mano o asociadas a esas manos uno o dos pequeños ojos, como las que vienen en la imagen. En estas jarritas, por ejemplo, que son de Elda de Alicante, no se representa dentro de la mano, pero sí indico con la flecha por una pequeña hamza, arriba muy esquemática, y debajo sí se dibujan unos grandes ojos. Tendría esa misma simbología, contra el mal de Dios. Incluso vamos a ir más allá, y aquí en la propia lámina, en el Palacio de Comares, antes de entrar al Salón del Trono, en las tacas, en estos arquitos que hay en el arco, en el vano, antes de entrar, hay una serie de inscripciones que marcan los arcos de esas tacas, que nos dice lo siguiente: loor a Dios, defiendo a Yusuf de todo mal de ojo con 5 sentencias. El mal de ojo y el número 5 ahí. Dime, refugio en el Señor del alba. Eso es una frase, es parte de una sura del Corán, de la 113,
que comienza así: me refugio en el Señor del alba. Vuelvo a recibir gracias, sean dadas a Dios. Y vuelvo a repetirse: defiendo a Yusuf de todo mal de ojo con 5 sentencias. Di: me refugio en el Señor del alba, la potestad es de Dios. Como vemos, Yusuf quería perfectamente librar de ese mal de ojo a su propio palacio y a su propio trono. Incluso en el mismo vano central del testero norte, aquí parece que ahí se instalaba lo que era el trono del sultán de Yusuf. En la parte superior de la inscripción que hay, la zona esa que veíamos, 113, está completa. Aquí solo el principio, pero ahí está completamente desarrollada. Otra de las interpretaciones es que representa la propia ley de Dios, por simbolizar los 5 dedos por los 5 preceptos del Islam, lo que sería la profesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Otros autores piensan que representarían esos 5 dedos las 5 oraciones diarias que hace el creyente: la del alba, del mediodía, de la tarde, de la puesta de sol y de la noche. Para la comunidad chií tiene otra connotación, ¿no? Representaría posiblemente las 5 personas más sagradas de la familia del profeta, el propio Mahoma, Ali, Fátima, Hassan y Hussein. Y también se ha visto que esos dedos pueden corresponder a una abstracción de las propias letras que forman la palabra Alá. Si se fijan aquí, algunas de estas manos se representan los dedos meñiques, un pequeño anillo, que formaría lo que es la palabra Ja, la letra Ja de la palabra Alá. Si se observa lo que es la mano izquierda, veríamos que en este caso, en vez del meñique, lo que funcionaría como la letra Ja sería el propio pulgar. Sería una abstracción de esa idea. Otros autores van más allá y, bueno, hay mucha cerámica, incluso en este caso sí nos remontamos a época Emirat y Califar, donde hay cerámicas de barro no vidriadas que aparecen decoradas con 3 o 4 trazos con los dedos mojados en gobe, rojo, blanco o negro, ¿no? Y bueno, algunos autores sin una documentación, porque no está documentado, apoyándose en esta leyenda donde dice que un día los discípulos de Mahoma se quejaban de la supresión de la imagen. El profeta metió en la tinta el extremo de sus dedos e imprimiéndole sobre una hoja de papel le mostró esta con toda respeto. Algunos autores ven en eso también como una abstracción de la propia mano, incluso algunos autores le llaman los dedos de Fátima, una abstracción de la propia mano, incluso de las propias letras que forman la palabra Allah. Otra de las simbologías es que la mano representaría la mano de Dios que derrama sobre los creyentes beneficios y victorias. Y así se recoge en algunas de las suras del Corán. Esta, por ejemplo, dice: los judíos dicen, la mano de Dios está cerrada, que sus propias manos estén cerradas y sean malditos por lo que dicen. Al contrario, sus manos están abiertas y Él distribuye sus dones como quiere. Esta idea de que la mano de Dios derrama sobre los creyentes beneficios y victorias, algunos autores, por ejemplo en el caso de la Puerta de la Justicia, donde encontramos esta mano, ven en esa mano como una metáfora del poder. En el caso, viendo no tanto lo que sería la mano de Dios, sino la mano del propio sultán, ¿no? Que derrama sobre los súbditos, sobre la población, beneficios, victorias y protección, ¿no? Incluso algunos autores, en este caso Manuel Retuerce Velasco y Antonio Juan García, publican un artículo en una revista de Arqueología y Territorio Medieval de la Universidad de Jaén, un artículo sobre esta mano que aparece en una taifón de época almohade, de Alarco, del poblado en Ciudad Real, y no solo ven en ella lo que es la mano de Dios, que habíamos visto antes, sino incluso ven la faz de Dios, la cara de Dios, ¿no? El rostro de Dios. Van más allá y proponen que posiblemente pudieran ser estos rasgos pequeñitos que se ven un bigote posiblemente. Bueno, realmente en el Corán aparecen otras zonas, otras suras, donde se dice que se hace referencia a esa faz de Dios sobre el oriente y el occidente, y donde quiera que os volváis, allí está la faz de Dios. Dios es inmenso, omnisciente. Bueno, hemos visto todas estas interpretaciones. Yo me voy a centrar sobre todo en el valor protector que tiene la Hansa, ¿no? La Hansa protege tanto al cuerpo físico de las personas como a los propios alimentos o los contenedores, los cacharros que contienen esos alimentos,
y también protege lo que es la morada, el edificio y por tanto a los propios moradores que viven en esa casa o en esos edificios. Vamos a empezar la Hansa como protectora del cuerpo físico y a lo largo de la charla pues le daré, aparecerán muchas imágenes y algunas referencias textuales. Por ejemplo, en el Tratado de Fascinación y Ahogamiento escrito por Enrique de Villena en 1425 ya se dice: mostraban la Hansa en saliendo por la puerta de su casa y decían alzando la Hansa fi ainak. Esto usan los árabes de Persia, es decir, para alejar el mal de ojo o el maleficio de alguien, el musulmán pues sale y suele hacer así con la mano Hansa fi ainik, señalando hacia aquella persona o aquel mal de ojo, aquella persona que puede producir mal de ojo o cualquier mal, ¿no? Eso se recoge ya en 1425. Interesante también otra vez la utilización de la mano como un elemento protector. Bueno, esto es he dicho que voy a aportar distintos fragmentos publicados, en este caso de Ana Labarta, donde testigos acusan a moriscos de hacer ritos y entonces los acusan ante la Inquisición. A partir voy a poner distintos fragmentos. En este caso hay un testigo que acusa a Pedro Boris, un morisco de Concertana, y es un testigo y dice: le había visto cuando bautizaba que en lugar de la cruz que hacen los cristianos, meter en la boca los 5 dedos de la mano, en remembranza de la Hansa, en recuerdo de la Hansa, que son los 5 mandamientos de Mahoma. Es decir, el pobre Boris, cuando bautizaba, pues se ponía en la mano. Eso fue causa de que lo acusaran ante la Inquisición. Y realmente el morisco lo que estaba haciendo es pues, llevar a cabo las recomendaciones que le daba el profeta en este hadith, ¿no? El profeta dice: si alguno de vosotros bosteza, que se tape la boca con su mano, porque si no, Shaitán, Satán, entra en ello. Vemos cómo a través del bostezo el mal podía entrar dentro de uno, ¿no? Y se tapa la mano con la boca. También, un poco en relación con el uso de la mano como protectora, pues bueno, hay algunos estudios que son más bien antropológicos, de Joaquín Albarracín Navarro y de Carmen Martínez Albarracín, que estudian lo que es la indumentaria de las novias del norte de Marruecos, una zona que es Jebala. Bueno, ellos estudian en esos trabajos lo que es el atuendo que llevan, las joyas y sobre todo también las pinturas en la leña que le hacen la mesta o la mesita, que es la mujer que prepara y engalana a la novia antes de casarse. Son las pinturas que le hacen en las manos y en los pies con la leña, ¿no? Según estas autoras, pues dicen que estos símbolos, porque son bastante variados, servían para purificar y proteger a los novios de fuerzas malignas y espíritus malignos. Pero en concreto hay unos motivos que tienen 5 ramitas, nuevamente estamos con el tema del 5, que los dibujan en los nudillos de los dedos, excepto en el pulgar, y bajo el índice y el dedo medio. Y ellas opinan, bueno, el estudio que hacen de ellos, ¿no?, dice que se dibuja la gemisa munuda, que significa la mano de Fátima fecundante, esta vez como un símbolo de fecundidad. O sea, realmente lo que sirven esos motivos es para propiciar la fertilidad en la novia y también, por tanto, alejar pues, ese mal de ojo que se le pudiera hacer a la novia. En relación con esta idea, pues se conserva este pequeño fragmento de un velo de una novia de Tetuán que está datado en el siglo XVI, XVII. Estuvo expuesto aquí en una exposición que se llamaba La luz de la seda. Y como ven, pues se representan las Hansas, nuevamente, pues las 3 pequeñas Hansas aquí en la franja roja y azul. Nuevamente con esa idea de propiciar la fertilidad y el mal de ojo. Interesante también en este libro, que es un libro enajenado, morisco, sobre magia y adivinación. Esto apareció en el Almonacid de la Sierra, en Zaragoza, emparedado y con más libros en unos muros, ¿no? Y en este libro hay una nota marginal donde se dice: el buen musulmán no debe ir nunca sin amuletos, porque la persona que va sin ellos es como la casa que no puede cerrarse por no tener puerta. En casa que no tienen puerta entran todos los que quieren. En la persona que va sin amuletos entran diablos por todas partes. Ya vimos que al bostezar podía entrar Shaitán. Y bueno, en el tratado que hemos visto antes, de 1425, están ya presentes esos amuletos. Por ejemplo, se aconsejaba que se les que les bordaran a los niños en el hombro de la ropa manezuelas de plata pegadas y colgadas de los cabellos, y que dicen Hamsa, que pusieran pequeñas manezuelas.
Algo más tarde, ya en 1526, pero aquí en Granada, pues se reúnen las autoridades eclesiásticas y del Cabildo de aquí de Granada en la Capilla Real, ¿no? Y bueno, se trataba pues de hacer distintas cédulas pragmáticas contra los ritos moriscos que se seguían haciendo aquí, ¿no? Y en uno de ellos pues se dice, en esta cédula, se dice: asimismo mandamos que los nuevamente convertidos, ni su hijo o hija, ni algunos de ellos, no traigan al cuello, ni en otra manera, unas patenas, unas placas de oro, de plata, que suelen traer, que tienen en medio una mano con unas letras moriscas. Algunos de estos ejemplos, de estos talismanes, de estos amuletos, pues son los que les pongo aquí en la pantalla. El uno estaría hecho de hueso, procede del barrio Almohade, de la Alcazaba de Mértola. El 2, pues, procede del castillo de Feria en Lorca. El tercero, sí se puede ya ver en el Museo Arqueológico, que se ha abierto recientemente. Esta ya es de época nazarí, del siglo XIV-XV, está hecha de bronce y plata. O, por ejemplo, ya de época morisca, vemos en esta arracada, lo que es un pendiente, en el centro, pues vemos una pequeña mano, otra hamsa, ya de época morisca, que procede del Museo de Borriana en Castellón. Y qué mejor lugar para protegerse el cuerpo físico que la propia guerra, la propia batalla, ¿no? Y bueno, en estas pinturas aparecen pues, distintos soldados, guerreros, que portan escudos con esa hamsa. Esta es del Museo Nacional de Arte de Cataluña. En el propio castillo de Alcañí aparecen nuevas pinturas, ya más tardías, del segundo cuarto del siglo XIV, donde bueno, se ve la conquista de Valencia y se ven los cadáveres de algunos musulmanes y se ve un escudo de una hamsa. En este, que es del Museo Catedral de Valencia, pues aparecen unos soldados ahí detrás y bueno, representarían granadinos porque posiblemente llevan ese tipo de escudo, que es la adarga, y aparecen nuevamente representadas la hamsa. Otra escena que antes hemos visto, pero ya no en escudo, sino en los propios estandartes, como este personaje que lleva un estandarte, que en el extremo parece que hay un pequeño rostro y porta una mano por aquí, otra hamsa. O en este ya más reciente, del siglo XVI, de la Guerra de los Moriscos, donde los lorquinos, la gente de Lorca, lucha contra los de Arbolea, y en ese enfrentamiento pues conquistan este pendón que parece que corresponde a la gente de Cantoria, donde se representa la hamsa junto a la llave. Tanto aquí a los lados del castillo, como por aquí aparecen otras pequeñas hamsas, o esto también son pequeñas hamsas que alternan de colores. Ahora vamos a ver la hamsa como protector de alimentos. Generalmente la hamsa aparece en los cacharros, como hemos dicho. ¿Y por qué? Porque bueno, los alimentos a la hora de digerirlos pueden ser invadidos por esos genes malignos, por ese mal, ¿no? Y entrar dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por tanto hay que proteger tanto el alimento como a los recipientes que los contienen. En relación a los alimentos no hay tanta referencia. Esta, por ejemplo, es otra acusación. En este caso, un testigo acusa a Carmelia, una morisca, mujer de Carché, vecina de Oto, porque imprimió la mano, la hamsa, sobre la masa, sobre el pan, antes de llevarlo a cocer. Y además dijo una oración, ¿no? O sea, el testigo ve eso y lo acusa ante la Inquisición. Sería directamente sobre el pan que dejaría marcada la hamsa. No son muchas las referencias directas a los alimentos, pero sí aparecen en los cacharros, en los recipientes, tanto formas abiertas como cerradas y de distintas técnicas. Esta, por ejemplo, que procede del Cairo, de cerámica dorada, del siglo XII o XIII, pues vemos la hamsa que antes habíamos visto que tenía en el dedo meñique el anillo. Esta era la que los autores podían ver tanto la mano de la hamsa, la mano de Dios, como la faz de Dios, de alarma, en verde y manganeso hecho, ya del siglo XII, XIII, Almohade. Estas son de Lorca, que están hechas pintadas o esgrafiadas en los fondos de los taifones, de los platos. De la izquierda se pueden ver los dos ojos, también la hamsa. Estas son estampilladas también de época Almohade, de Lorca o de Yecla, cuando el barro está aún fresco del cacharro, de la cerámica, pues con una estampilla se le van haciendo esas ruedas de pequeñas hamsas. Aparece aquí en una tapadera de Guaja Faragüí, de Castillejo, está incisa en tapadera de cerámica, algo ya más elaborada, de Avira en Portugal, en cuerda seca total, en jarritas, ya forma cerrada, jarritas para contener agua, vino,
pues bueno, nuevamente aparecen las manos, una de Monteagudo, de Murcia, y la otra es del poblado de Sillasa, estudiado por Julio Navarro Corazón. Estas que se pueden ver en el museo, que están expuestas ahí en la sala, no sé qué sala es, pero están ahí una jarrita. La de la izquierda procede de la torre del homenaje de la Alcazaba, donde vemos una Hansa pintada, y esta de la derecha apareció al descombrar una mazmorra que hay junto a la puerta del Berlín. Aparece esta jarrita, y bueno, este motivo, aunque después se desarrolla en la cerámica blanca y azul nazarí, la clavellina, bueno, aquí todavía presenta ese aspecto de posible mano, de posible Hansa como elemento protector. Donde más se desarrollan las Hansas son en las tinajas, de forma estampillada a lo largo de todo el cuerpo o de todo el boyote de las tinajas, aparecen pues, simplemente estampilladas sobre el barro o incluso con cubierta de vedillo verde, como esta de Mértola. Estas Hansas aparecen entre motivos vegetales o también dentro de pequeñas arquitecturas, pequeños arquitos, como estos que vemos aquí apuntados, o arcos ya un poco más desarrollados, polilobulados de 5 o de 7 arquitos, aparecen manos simples o manos con antebrazo también. Estas son más impresionantes ya, las encontramos en los propios jarrones de la Alhambra, como los que tenemos aquí expuestos, de la Cacera y otros que hay. Bueno, pues los vemos, pues, la de la izquierda que presenta los ojos, del Hermitage de San Petersburgo. Este sí está en el Museo Arqueológico Nacional y vemos nuevamente mano derecha, mano izquierda con esos ojos marcados. Y bueno, otro aspecto era el de la mano, de la Hansa como protectora del hogar y del edificio y por tanto de sus moradores. Hay algunas referencias, como esta de 1554, del Sínodo de Guadix. Se reúnen nuevamente las autoridades para acabar otra vez con esos ritos moriscos que se seguían haciendo, ¿no? Ya estamos en 1554. Y se dice que las mujeres moriscas, en el día de Año Nuevo, se pintaban las manos de aleña, untaban las puertas y señalaban las manos de Mahoma. Algo más tarde, en 1605, Ignacio de las Casas, el padre Ignacio de las Casas, pues se escandalizaba de que se seguía haciendo eso, ¿no? De la misma confianza nace el atreverse a poner ciertas manos pintadas abiertas en las paredes de sus casas o lugares que tienen, y aún junto a cruces, por befa, por burla de ellas, porque aquella mano es símbolo de su sexta como la cruz de nuestra fe. Y estamos hablando que estamos en 1605. Hacia 1585 ya no es una casa, es un baño, en este caso el baño de Alhama de Granada. Pues bueno, un testigo acusa a otra morisca, a María Pérez, de una esclava berberista, porque cada vez que entraba al baño besaba repetidamente la mano que había dibujada allí en el baño, ¿no? Antes de entrar. Y el testigo dice que sospecha que está allí la dicha mano desde tiempo de Moro, señalada en la pared, porque ellos acostumbraban, conforme a la secta de Mahoma, tener pintada una mano que en arábigo se llama Hansa, en remembranza de los 5 mandamientos de Mahoma, significados por los 5 dedos de la mano. El testigo ahí dice perfectamente una de las interpretaciones que hemos dicho anteriormente. Actualmente, por muchos lugares del norte de África, por ejemplo, estos son de Túnez, de Malmata o de Nefta, aparecen esas manos, no es con aleña, como hemos visto en las referencias, pero sí es con pintura azul, tanto en el dintel como en las propias puertas. En Al-Ándalus pues, encontramos un ejemplo, el de arriba es un arco que está en el Museo Arqueológico de Sevilla, pues bueno, en la Albanega aparece una mano con el brazo, y la de la izquierda pues vemos que está pintada de Toledo, en la calle Cardenal Cisneros, y es interesante porque presenta la mano con antebrazo rodeada de una ave, igual que en el Alfort que habíamos visto de Alarco. Las aves también están relacionadas con un hadis también en el que se dice que bueno, los creyentes cuando mueren se convierten en aves que están revoloteando entre esos árboles que hay en el paraíso, ¿no? Y a veces pues, aparecen entre las manos, sobre las manos dibujadas. Más interesante aún son estas placas que son de yeso y la de la derecha es de cal. Las dos primeras proceden de Sillasa, del poblado de Sillasa, en Cieza, en Murcia, y la derecha de Lorca. Y bueno, es interesante porque si se fijan, todas ellas presentan en la parte superior pequeños orificios, restos de haber tenido pequeños orificios. Los arqueólogos que la han estudiado
estudiado y la han descubierto, pues piensan que se colgaban en algún lugar de la casa. Ellos piensan que en el zaguán antes de acceder dentro de la casa como elemento protector de ese mar, ¿no? Y más interesante aún son estas, la placa grande, como la majanza, que en este caso el antebrazo tiene forma circular, presenta pequeños fragmentos de espejo incrustado, una forma también de rechazar ese mal, ese genio maligno que llega y se refleja y rebota, ¿no? Preparando todo este material, pues me topé pues, con un trabajo fin de máster de un alumno de la Universidad de Granada, Sergio Rueda Galindo, que estudia los distintos tipos de puertas de madera que hay en el barrio, en la Medina de Tetuán y sobre todo en el barrio Morico, el Trancat, que se llama, ¿no? Y bueno, uno de los modelos que propone, que estudia él, es este que viene en pantalla, y me llamó la atención el herraje que presenta en la parte superior izquierda, ¿no? Nada más que verlo, pues me vino a la cabeza estas imágenes, que son unas ilustraciones de un manuscrito que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana, que es la historia de amor de Bayard y Riyad, que los autores que la han estudiado pues piensan que son del siglo XIII, pero piensan que son influencia andalusí o incluso que se hizo aquí en Al-Ándalus. Y los herrajes que lleva la puerta a mí me recuerdan mucho eso, y pienso que posiblemente ese tipo de herraje también estuviera aquí en Al-Ándalus. De hecho, Sergio Rueda pues, describe así los herrajes de Tetuán. Dice, son escudos pertenecientes a las familias procedentes de Al-Ándalus desde Tarragona hasta Algeciras. Existen muchas puertas con este escudo en la Medina, es el más numeroso. Según fuentes locales, las 5 puntas representan los 5 pilares del Islam. Nuevamente estamos con la idea del 5, de la Hamsa, y por tanto pues yo creo que ese herraje posiblemente también estuviera aquí en Al-Ándalus. Por último, algunos grafitos pues representan esas manos, ¿no? Las encontramos tanto incisos, como este de la derecha, del castillo de la Atalaya de Villena, o aquellas que son de Granada, de la torre de la Laví en Cuyas, aquí en Granada. Están replicadas esas manos. Una vez visto esto, pues vamos a ver ahora el otro elemento que hemos dicho, el elemento que era la llave o la miftah. Hay dos interpretaciones, una de ellas, que es la más generalizada quizás, es que la llave representa un símbolo del modo de acceso al paraíso, porque el creyente no puede entrar sin ella. Es decir, las llaves son las que abren y cierran las puertas del paraíso, igual que ocurre aquí en la idea del cristianismo, que San Pedro al fin y al cabo es el que porta esa llave, ¿no? Para Basilio Pablo Maldonado, las llaves nazaríes simbolizan a la ciudad, la ciudadela o el CAR, el propio palacio, y conllevan el significado de posesión. Las llaves del paraíso, como las denomina Julio Navarro Palazón cuando publica esta tiraja donde aparece estampillada y modelada, aparecen una llave entre esta arquitectura, estos arquitos, en esa franja de ahí, que pudieran representar efectivamente pues, las llaves de las puertas dentro de esas puertas del paraíso, ¿no? Y las puertas del alambre, por supuesto, pues todas ellas tenían esa llave. Esta es una imagen de la Puerta de los 7 Suelos, a mitad del siglo XIX, donde ya se hizo una primera reconstrucción de la portada, añadiendo algunos de los restos de mármol que había. Esta es el estado actual, que se reconstruye ya a mitad del siglo XX. Y bueno, sabemos que la portada contenía una llave, la clave del arco, por este grabado de José de Morcilla de 1766, y después que lo cita nuevamente Manuel Gómez Moreno, en su guía de 1892, dice arco de herradura hecho en mármol de la Sierra Nevada, con la llave en su dovela central. La puerta de las armas también parece que tenía esa llave, queda ahí la marca en la clave de lo que pudiera ser el lugar que ocupaba la llave. Gómez Moreno dice de nuevo, el arco exterior es de ladrillo y en su clave existía una pequeña losa donde estaría grabada la simbólica llave. La puerta del arrabal, pues exactamente lo mismo, conserva incluso parte de esa losa arriba y nuevamente hace referencia a Gómez Moreno a la misma. Sí se conserva esta llave en la puerta del vino. Posiblemente tuviera cerámica incrustada como la de esta pieza, ¿no? Ya que está bastante redondida y no se conserva. Posiblemente llevar ahí esa cerámica incrustada. Por ejemplo, en el segundo patio que ya hemos visto antes del Generalife, en la portada que hay,
La decoración pues, es de cerámica, por tanto de cerámica incrustada, motivos vegetales, y el dintel, la clave central del dintel de la puerta, pues conserva parte de una llave, sobre todo el anillo, la parte superior. Fuera de lo que es el recinto de la Alhambra, en otras fortalezas del sultanato, pues encontramos esa llave. La encontramos pues, en la torre puerta de la Alcazaba de Loja, que aunque tiene su origen en época almohade, después se reestructura esa puerta en época nazarí, y en el sillar que hay arriba, de arenisca, se talla nuevamente la llave, y en este caso la incrustación no es de cerámica, sino que son de pequeños fragmentos de ladrillo. Y también sabemos que la puerta del Cristo de la Alcazaba de Málaga, para estas fotos antiguas, pues también contenía esa llave, y además del dibujo de Basílico Maldonado. Y que debe ser también de la simbología que tenía la llave cuando se conquistaba una ciudad, ¿no? Representaba la propia ciudad, ¿no? Y se hacía entrega pues, del conquistado al conquistador de esa llave, como en estos ejemplos, de la sillería del Coro Bajo de Toledo y la Capilla Real, donde vemos a Boabdil pues, con la llave, portando la llave como símbolo de la ciudad. Además, en las propias plazas nazaríes, cuando pasaban a manos castellanas, a veces esas llaves se incluían en lo que era el propio escudo ya castellano de la propia ciudad, ¿no? Como el caso de Alcalá de Guadaira, Alcalá Real, Gibraltar. Bueno, ya me he visto por un lado lo que es la simbología de la mano, la simbología de la llave, y ahora vamos a centrarnos un poco cuando aparecen ambas juntas, ¿no? Hay una primera interpretación, en concreto esta la da Ibrahim Salame sobre la puerta de la justicia, sobre la llave y la mano que aparece ahí, ¿no? Y dice: la llave podría también ser una recomendación para que el creyente sea piadoso y aplique los 5 pilares del Islam, con objeto de entrar al final de su vida en el paraíso a través de sus puertas. Se puede relacionar la simbología de la mano, el deber, con la llave que abre la puerta del paraíso, la recompensa. Es decir, si tú cumples los 5 preceptos del Islam, si cumples la ley del Islam, tendrás acceso a la llave que te abre el paraíso, ¿no? Y así más o menos pues, se recogen algunas suras del Corán. En esta dice: suyas son las llaves de los cielos y de la tierra. Los que no crean en los signos de Dios, esos serán los que pierden. Y bueno, esa idea del paraíso y del creyente cuando muere, pues la vemos representada en esas puertas del paraíso con distintas estelas y los brillos funerarios, como estas que están aquí expuestas en el propio Museo de la Alhambra. O incluso en esta, que es de época ya mudéjar, de Manises, donde aparece tallada en esta estela funeraria, en la parte superior aparecen 2 hamsas, y en la de en medio, que la foto no es muy buena, es del 52, no he encontrado otra, está el fondo sería blanco y la mano, la hamsa con las llaves, estarían vidriadas en azul, sobre fondo blanco. Me llama también la atención en un artículo donde bueno, se excava una necrópolis en la calle Rubira de Lorca, y del siglo XII-XIII, y en uno de los difuntos, de los cadáveres, apareció una llave depositada en la espalda del difunto, ¿no? Del cadáver, ¿no? No es normal que aparezcan en las necrópolis islámicas ningún elemento dentro de las tumbas. Quizás algunas veces aparece algún candil relacionado con los ritos, pero en este caso aparece una llave. A mí me hace suponer que fuera también una especie de metáfora del difunto hacia el paraíso con esa llave. Una segunda interpretación, esta procede de Pablo Maldonado y nos dice: toda llave asociada a la mano con su antebrazo tenía el significado de que la ciudad, la ciudadela o el palacio gozaba de protección divina o de Alá. Este guarda a los moradores del enemigo Satán y de los enemigos infieles. Y efectivamente, la mayor parte de estas representaciones se acompaña a una inscripción, por ejemplo, en la Puerta de la Justicia está la mano y la llave, y parte de la inscripción que hay allí pues nos dice: haga Dios glorioso y protectora esta fundación y inscríbala entre las obras piadosas y mortales. Aparece ahí la idea de protección. En la Puerta del Vino, el texto que hay nos dice: me refugio en Dios huyendo de Satán, el apedreado, y sobre su familia y compañera, y le conceda la salud. Nuevamente ahí el enemigo es Satán, es el mal, al fin y al cabo. Y nuestra pieza, como decíamos, que aparecía en el segundo patio ese de acceso, aparecía sobre una inscripción que Juan Velázquez de Echevarría pues, traducía prácticamente igual que la anterior. Mi ayuda sea el Dios apedreador de Satán, en el nombre de Dios, misericordia y piadoso. Vemos la idea de protección tanto contra el infiel, como un elemento que es la torre, como contra el propio mal que es representado por Satán. Esta sería la Puerta de la Justicia, la
inscripción a la que hemos hecho referencia. En la parte de arriba tendríamos la mano y en la clave, en el dintel sobre el arco, la llave. Interesante que, bueno, con la limpieza que se ha hecho y la restauración de la portada, vemos lo bonito que queda, como resalta el tallado en el mármol de la inscripción bajo una incrustación que en este caso no es de cerámica, sino que es de pizarra negra. Ese contraste blanco y negro pues resalta mucho. Y posiblemente, con esta mano que tenemos ahí en la puerta de la justicia, tuviera fragmentos de incrustación, no sé si de cerámica o de pizarra, tanto en la parte superior de los dedos, como en esta pequeña flor que hay, o en el puño. Al igual que la llave, si conserva por restos de esa incrustación verde, por ejemplo en la borla, o ahí en la guarda, si conserva, y aquí en la parte superior, si conserva restos de incrustación, parece de pizarra negra, igual que la inscripción. Si nos fijamos en la mano, pues presenta esa pequeña flor, una flor de loto, que la vemos representada también en los otros ejemplos que hemos puesto, de cerámica estampillada, en verde manganeso o en loza dorada. Y esa flor de loto pues, representa lo que es la pureza y la vida eterna. Dos ideas nuevamente relacionadas con el paraíso, con la idea de Dios. El ejemplo que más directo tenemos con nuestra pieza lo encontramos otra vez en el patio, en el arco que separa el primer patio del segundo patio de acceso al Generalife, en concreto otra vez en la clave. Sería esta. Esta sí conserva en la guarda restos de cerámica blanca y algunos fragmentillos verdes en el contorno superior. Y aquí pueden ver que prácticamente pues, son bastante similares una y otra. La representación de la llave dentro del antebrazo pues la encontramos nuevamente con distintas cerámicas estampilladas de tinaja, ¿no? Y es curioso cómo en el mundo mudéjar, que se desarrolla a la vez que el reino nazarí de Granada, vemos Teruel, en Valencia, en Manises, en Paterna, territorios ya conquistados por los cristianos, pero que la población pues, sigue con sus ritos musulmanes, ¿no? Y los propios artesanos que hay, los propios alfareros, pues siguen haciendo esas cerámicas pues, con toda la misma simbología, ¿no? Encontramos las manos, con el antebrazo, con las flores de loto representadas, con las llaves. Esta incluso es curiosa porque en el extremo de los dedos presenta pequeños ojitos, otra vez relacionados con ese mal de ojo, en forma cerrada, jarritas. La de la derecha arriba presenta en los dedos pues, restos de vidriado verde, que se asimilaría algo a lo que tuviera la mano de la puerta de la justicia. Aparecen también esas ansas, esas llaves en azulejos, en baldosas o en socarrás. Socarrás son piezas de cerámica pintadas que cubrían los alfarjes, los interligados o incluso los propios aleros de los edificios. Aparecen representadas esas ansas. Y es muy impresionante, pues en esta bóveda de la capilla San Jerónimo del convento de la Concepción Francisca en Toledo, que está decorada, o sea, es un espacio ya cristiano, un convento, y está decorada pues, con azulejos procedentes de Manises, del siglo XV, de Alfonso Fernández, donde se despliega pues, una cantidad de diseños de manos, de hansas, con antebrazos, con llaves, sin antebrazos, entre motivos vegetales, con la flor de loto, con ojos, sin ojos. Y bueno, como se trata de un espacio cristiano, un convento, esos elementos islámicos se intentan cristianizar de alguna forma, mediante cruces o añadiendo otros azulejos en el que aparecen las iniciales del IHS, y eso es como Salvador, Jesús Salvador del hombre. Se está cristianizando un elemento islámico en un espacio cristiano. Incluso las propias pilas bautismales aparecen esas pequeñas manos acompañando a los IHS o a las propias cruces. Pero no son solo las hansas, la mano abierta con los 5 dedos bien definidos lo que encontramos en la Alhambra. En la Alhambra hay otras manos y son estas manos cerradas que vamos a ver ahora. Hay unas manos cerradas que portan unos ramilletes de tornillo, unos elementos vegetales. Esas manos las encontramos, por ejemplo, en la sala de las hermanas, sobre las ventanas que hay en las alcobas este-oeste de la sala. Como pueden ver, de una mano de donde se despliega pues, todo ese motivo vegetal, y otra mano aquí en el pie.
La encontramos también el arco de acceso a lo que es el mirador de Lindaraja, nuevamente una mano con un elemento vegetal, en un lado y en otro. En la Torre de la Infanta, en el mismo lugar, encontramos otra pequeña mano, a ambos lados del arco, desde donde se desarrolla pues, todo ese motivo de ataúrico. También la encontramos como sujetando vástagos aquí en el dintel de la puerta baja del peinador de la reina, fuera de la Alhambra, pero también en un palacio nazarí, esta vez en el Albaicín, en el Palacio de la Alhambra, lo que es en la galería superior, que se puede ver ahí en el arco central, pero por la parte interna nuevamente aparece esa banda, desde donde se ramifica todo un desarrollo increíble de ataúd. Y también en un contexto ya mudéjar, en Sevilla, pues lo encontramos en los Reales Alcázares, en el patio de las doncellas, aparece representadas esas manos con esos motivos vegetales. No es raro porque Pedro I, por ejemplo, tuvo mucho contacto con Muhammad V, que es el que construye el Palacio de los Leones y la Sala de los Reyes y Lindaraja, que es donde tenemos esas manos que hemos visto antes. Por tanto, hubo ahí un trasvase de alarifes, tanto de un rey al sultán y al revés, que trabajaron en un sitio y en otro. No es raro encontrar esos elementos. Pero el antecedente más antiguo que tenemos de esas manos la encontramos en el Castillejo de Monteagudo, en Murcia, estudiado por Julio Navarro Palazón y Pedro Jiménez Castillo, donde, bueno, entre las yeserías procedentes de ese palacio, pues encontramos ahí, se pueden ver algunos 3 dedos de una mano, de donde surge pues, todo ese motivo floral, ¿no? Bueno, esta idea de una mano que corta un elemento vegetal, según María Teresa Pérez Higuera, el autor anteriormente referido, pues representaría lo que era al propio soberano y a lo que era la prosperidad de su gobierno, ¿no? De hecho, hay algunas representaciones de soberanos que presentan en la mano esas ramilletes, ¿no? Incluso en este poema de Muhammad Mahani Alistille, que está incluido en los anales de Al-Hakam II, en el siglo X, se dice: nuestros días admiran el esplendor de su imperio y son como bodas y festines, pues la justicia reina, la religión islámica brilla y el ramo del imperio verdea y da su fruto. Esa es la idea, ¿no? El ramo del imperio, o sea, el soberano y su gobierno, verdea y da su fruto. Algunos de estos elementos, pues ya los vemos en la cerámica de estos personajes importantes. Vemos en la cerámica Basí, de Irak, pues cómo corta en una mano ese ramillete, y por otro lado, lo que se le ha llamado el jarro de la vida, ¿no? Que bueno, simboliza el dar o quitar la vida, ¿no? Y la mayoría de estos grandes personajes pues, están sentados así a la turca, cortan en la mano ese ramillete y en la otra mano ese jarro de la vida. Lo ven, por ejemplo, ya aquí en Al-Ándalus, en el siglo X, en el bote de Mujira, donde aparecen estos personajes que suelen ser de un tamaño, de un porte mayor que los sirvientes que la acompañan, que portan en la mano ese motivo vegetal y la botella. Aquí queda uno más claro, que representa al califa Hassan II, y nuevamente tiene el ramillete, la copa, pero además tiene el dedo meñique, si se fijan, un anillo. El anillo o el sello es un sello, anillo o sello real, que es un atributo del soberano, como veíamos en esas manos antes que tenían el meñique ese dedo. Algo más tarde, en el siglo XII, en la Capilla Palatina de Palermo, donde participan también pues, alarifes musulmanes, incluso la decoración como árabe, muy impresionante, ¿no? Pues vemos otra vez los mismos elementos portando ese personaje principal. Desgraciadamente no conocemos sultanes nazaríes que estén representados y que se representen además con esos elementos. Algunos autores han visto en estas representaciones que proceden de las casitas del Fartar como los personajes principales pues realmente sí se sientan a la turca, están en un elemento más elevado, como aquí o aquí, y como los personajes que lo rodean pues, le rinden pleitesía, ¿no? Incluso este parece que le lleva lo que es el cetro. Y bueno, lo interesante esto para mí es que todos ellos llevan lo que es la espada. Esa espada es la espada jineta. ¿Y por qué traigo a cuenta la espada jineta? Nuevamente, los personajes de la Sala de los Reyes portan esa espada jineta. ¿Por qué traigo a cuenta la espada jineta? Porque esta espada, en la empuñadura, un elemento central que suele ser de marfil, está tallado,
Aparece nuevamente representada otra vez la mano que porta el ramillete con algunas veneras, que también es un símbolo del imperio, ¿no? Y la espada jineta, pues vemos otros ejemplos de ella, otro de la Real Academia de la Historia, o este de la colección Fortuny, Condesa, este ha desaparecido, pero en todo se ve nuevamente esa mano. Y las espadas jinetas realmente pues, eran armas de carácter protocolario, ceremonial, que se hacían aquí en los talleres únicos aquí de la Alhambra, eran para abastecer tanto a los dignatarios de la corte como a los propios sultanes. Era una exhibición del poder, del Al-Mulk, como pudiera ser el cetro que hemos visto antes, la túnica real, el propio trono. Se pasaba de generación en generación y formaban parte de la propia Casa Real, el tesoro de la Casa Real, y se ofrecían pues, a los dignatarios, a la gente que venía de los grandes embajadores que venían. Por tanto, pues, un símbolo de eso, que representa al soberano y a ese buen gobierno y prosperidad del soberano. La otra mano que hemos visto en la Alhambra, que también está cerrada, sería la higa. Y la higa la vamos a encontrar también en la sala de dos hermanas, pero no está visible. Aparece en el alfaje atajerado que cubre la sala, la alcoba oeste. Y se descubrió cuando se restaura ese alfarje, se desmontan los azafates que conforman ese techo, y en el reverso aparece la higa dibujada a modo de grafito. La higa es este símbolo, el dedo entre el índice y el medio, y es un símbolo que aleja a los malos espíritus y repele el mal de ojo. Y así ya lo dijo en época romana, lo dijo Ovidio cuando describe una fiesta que se hacían en las casas, la fiesta de la Lemuria en esos días de mayo, y decía, bueno, era una fiesta donde los espíritus, las almas de los familiares volvían durante esos días a la casa, y bueno, algunas eran más violentas esas almas, ¿no? Y describe así Ovidio: cuando la noche se halla en mitad de su curso y ha traído el silencio requerido para el sueño, cuando los perros y vosotras, multicolores aves, permanecéis calladas, el hombre, cumplidor del ancestral rito y temeroso de los dioses, se levanta, ninguna ligadura presenta su pies, va descalzo, y hace un gesto introduciendo su pulgar entre los demás dedos juntos, para que ninguna sombra vana le salga al encuentro en su silenciosa marcha. Muchos de los romanos utilizaban este tipo de amuleto, que era el fascinum, donde por una parte se representa un falo y por otra parte está la higa, ¿no? Y esta forma de hacer la higa, este gesto de hacer de higa, pues se mantiene hasta prácticamente el siglo XIX. Por ejemplo, en este cuadro de Goya aparece ese personaje haciendo la higa con las dos manos, intentando ahuyentar a esos seres diabólicos que vuelan sobre sus cabezas. En el siglo XVII, en esta obra de Sebastián Covarrubias Orozco, lo que conocemos como el diccionario de Covarrubias, él define lo que es ahojar o el mal de ojo, y lo define así: hoy día se sospecha que en España hay algunos lugares, linajes de gente que están infamados de hacer mal, poniendo los ojos en alguna cosa y alabándola, y los niños corren más peligro que los hombres por ser ternecitos y tener la sangre tan delgada, y por este miedo les ponen algunos amuletos o defensivos, y algunos dije, ora sea creyendo, tiene alguna virtud para evitar este daño, ora para divertir al que mira, porque no clave los ojos de hito en hito al que mira. Ordinariamente les ponen manos de tasú, que es una garra de tejón, ramillos de coral, cuentas de ambas, piezas de cristal y azabache, castaña marina, nuez de plata, con azogue, raíz de peonía, que es una planta, y otras cosas. La higa de azabache retira algo a la superstición de los gentiles. Colgar a los niños del hombro una higa de azabache es muy antiguo. Todas estas cosas se las colgaban a los niños para protegerlos de todos esos males, ¿no? Ahí pueden ver por algunos de los que hemos dicho, ¿no? Hay coral, la campanita, les señalo lo que es la higa, la mano, la higa de azabache, la garra de tejón, y se los colgaban pues, con estos cinturones mágicos o de las plantas para proteger a esos bebés, ¿no? Y queda recogido pues, en la iconografía de la época. Y está la infanta Ana María Mauricia, aparece con todas esas cosas colgadas, y entre ellas pues, está la higa de azabache con un engarce pues, bastante sencillo, de plata, pero encontramos este cuadro donde aparece la infanta Mariana, donde la mano que lleva la higa, pues en este caso es un poco más elaborada del engarce, lleva oro, aljófar, esmeralda. En este de la misma infanta, pero más pequeña,
aparece nuevamente una higa, pero en este caso de color rojo, porque era de coral, ¿no? Esta del Museo Arqueológico Nacional. O en el hombro, como nos decía el tratado, o nos decía Covarrubias, que era antiguo ponerle una higa en el hombro. Este es un cuadro de Velázquez del príncipe Felipe Próspero. Incluso en el siglo XVIII, el padre Juan Velázquez Echevarría, cuando describe la mano que hay en la Corte de la Justicia, pues dice: más que habla usted de las manecillas de azabache que las madres, tan simples como piadosas, cuelgan a los niños para liberarlas de toda fascinación o mal de ojo, no me persuado que sea justa la absoluta condenación de este hecho, pero no dudaré que sería mejor se abstuviesen de este y otros desatinos. Se aconsejan a las madres que no sigan poniéndole eso a los hijos, ¿no? Pero bueno, los hijos, las madres siguen poniéndolo y actualmente, pues, en la joyería venden esa higa, la puedes pedir por internet con collares y toda esa historia. Pero hacer la higa no era solo para proteger del mal de ojo o de mal espíritu, también era un gesto, a veces con otra intención, de burla, incluso ofensiva y obscena, ¿no? Y de burla, así lo describe otra vez Covarrubias en su diccionario. La higa es una manera de menosprecio que hacemos cerrando el puño y mostrando el dedo pulgar por entre el dedo índice y el medio. Es disfrazada burla. Y efectivamente, burla, pues queda muy claro en este grabado de Pieter Bruegel, una reunión de bufones, y el que marco ahí, que nos da la espalda, pues realmente le está haciendo la higa a un búho, que es la simbología de la sabiduría, se está burlando de la sabiduría, ¿no? Más claramente, pues podemos ver en este cuadro de la derecha, pues otro bufón que se burla directamente del espectador, o en el cuadro de la izquierda, donde vemos una joven que le lee la mano al hombre, pero la mujer mayor que hay detrás, con una mano le está robando, la mano que está abajo le está robando al personaje, y con la otra en el hombro le hace la curva, se está burlando, ¿no? Con un carácter obsceno, podemos verlo en estas mujeres. La de la izquierda es interpretada como una prostituta, porque tiene en las manos también los higos, que también es un símbolo erótico, y con la otra mano pues, hace la higa como símbolo pues, de la cópula, un acto erótico, ¿no? Bueno, viendo las tres manos, los tres tipos de manos que hay en la sala de dos hermanas, yo creo que realmente la higa que encontramos ahí en el reverso no tendría esa simbología ni de burla ni obscena, posiblemente tuviera una simbología pues, de proteger ese espacio, la alcoba y a la gente que habitara allí, ¿no? Contra el mal de ojo. Y bueno, hasta ahora, como habrán oído, nunca he hecho referencia a las manos de Fátima. Yo siempre he hablado de Hamsa o de higa o de mano con ramillete, pero la mano de Fátima es algún término que se usa ahora muy comúnmente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de esta moda que hay sobre esas manos de Fátima, incluso del término, ¿no? El término mano de Fátima no aparece, como hemos visto con algunos ejemplos, en las fuentes escritas. Siempre se hace referencia a ellas como Hamsa, ¿no? Parece que, según un estudio de Luis Felipe Mazarico, que es de la Universidad del Algarve, está en internet, está en línea, se puede descargar, un trabajo que ha hecho, pues parece que ese término de mano de Fátima surge, es una creación europea y surge en la época colonialista y tiene una connotación orientalista, ¿no? Incluso se piensa que surge en época del protectorado francés en el norte de África, y los militares solían decir de una forma despectiva a las mujeres magrebíes Fátima. Estas mujeres, además, les portaban esas manos, esas hamsas, ¿no? Como se pueden ver en las fotografías. Y posiblemente allá hay una relación de las hamsas, de las manos de Fátima, las manos de Fátima. Incluso aquí en España, durante esa época, las damas de la alta burguesía solían llevar colgadas esas manos de Fátima, podríamos decirle ya. Y hay algunos autores que incluso han relacionado estos llamadores que se introducen tanto en el Magreb como aquí en España a principios del siglo XX pues, con las manos de Fátima, pero como ven nada se parece realmente a lo que es una Hamsa o a las manos que antes hemos visto. Actualmente la Hamsa ya, la mano de Fátima con su ojito, pues ya prácticamente pues, tiene unas connotaciones muy distintas, muy alejadas de lo que tenía al principio, del mal de ojo, de protección. Y bueno, aparece pues con una tendencia decorativa y
frontal de una casa pues, repleta de manos. La encontramos como vinilos, en lámparas, en las propias fundas de los móviles, todo tipo de bisutería, de joyería, de llaveros, de pulseritas, esto de la uña, que yo no sé cómo se llama, pero aparece también los ojos, la hansa, en la ropa de chico, de chica, de verano, de invierno, en gorras y a veces muy alejadas de la iconografía que presentaba la hansa, en tatuajes más sencillos, más elaborados, una moda, tanto aquí en Oriente como en Occidente. Y bueno, a veces esos pues alejan también de los cánones, ¿no? Aparece pues, un aspecto indio relacionado con Oriente, o donde se mezcla la calavera, que es un elemento del Día de Muertos, de la festividad del Día de Muertos de México, con la mano, la otra, pues, no sé, es muy distinta, ¿no? Y lo que más me gusta sobre todo son las hansas aquí, ¿no? Las galletas en forma de hansa, que yo no sé si las habrán probado ustedes, si las venden aquí, no sé, me encantaría probarlas. Y bueno, ya para terminar, y no cansarle ya mucho, pues voy a leer este pequeño texto que procede de los cuentos de la Alhambra, cuando se habla de la fuerza de la justicia, donde se dice: según Mateo, era tradición transmitida desde los más antiguos habitantes y que él conservaba de su padre y abuelo que la mano y la llave era una mágica invención de la que dependía la suerte de la Alhambra. Añade esta tradición que el mágico hechizo durará hasta que la mano del arco exterior baje y coja la llave. Entonces todo el edificio saltará en pedazos y quedarán al descubierto todos los tesoros que allí escondieron los moros. Espero que esto nunca pase, que sigamos disfrutando de la belleza y de todo lo que aprendemos de la Alhambra. Y bueno, eso es todo, muchas gracias y si tienen cualquier pregunta o algo, pues... Sí, cuando